¿Qué tal a todos? Buenas noches. Seguimos con nuestros jueves de Economía Física de Lyndon LaRouche. Estamos con la segunda clase de la proporcionalidad, Leibniz y la proporcionalidad. Y esto es parte de las lecturas del documento de LaRouche, La Tierra en los próximos 50 años. Una nota al pie donde LaRouche habla de cómo el método de Leibniz y Kepler son métodos que nos demuestran y nos hacen ver el futuro. Y los métodos tipo Descartes y los métodos euclidianos, digamos, nos hacen ver solo lo que ya pasó. No pueden hacer más por nosotros, más que mostrarnos un mapeo, una estadística de lo que ya pasó. ¿Esto es útil? Puede ser que es útil, pero ya pasó. Sobre lo que ya pasó no podemos hacer absolutamente nada. Sin embargo, si tenemos un método que nos plantea lo que va a pasar, no como algo místico, sino como pronóstico científico, entonces sí podemos tener una intervención, ya más en la ciencia, en la economía, en la política, en la parte social. Por eso es que este tema es de importancia muy grande para el movimiento de LaRouche y fue parte de los temas del plan de estudios que LaRouche dejó como un legado y como la formación de un movimiento social y en particular, no únicamente, pero en particular un movimiento de jóvenes. Así que comenzamos, tenemos a nuestro amigo Oscar de Colombia y vamos a comenzar la clase parte 2. Adelante, Oscar, gracias. Dale, buenas noches. Entonces aquí voy a compartir y me confirman si están viendo ya se ve. Bueno, entonces, para hacer un resumen, no muy extenso de lo que pensamos saber la semana pasada, habíamos hablado, bueno, esta parte, esta lectura de Leibniz, que hace parte de la Teodicea, y bueno, de cómo hablaba acerca de esta idea de la mente como una parte, bueno, si alguien alguien la leyó la semana pasada, alguien más la quiere leer ahora, bueno, es muy importante que esta la tengamos muy presente. Si alguien la quiere leer. Adelante, por favor, pienso que es más útil si vamos participando para que esto se vuelva también un poco más dinámico. Sí. A ver si quieres yo la leo. Dale, Adelante, Gabriel. Carlos Julio, gracias. Pero pero el conocimiento de las verdades eternas es lo que nos distingue de los animales y nos hace poseedores de la razón y de las ciencias, elevándolos hasta el conocimiento de nosotros mismos y de Dios. Y esto es lo que nosotros se llama alma razonable o espíritu. Los espíritus son además imágenes de la divinidad misma o del mismo autor de la naturaleza. Son capaces de conocer el sistema del universo y de imitar algo que él en ciertas muestras arquitectónicas, siendo cada espíritu como una pequeña divinidad en su departamento, Leibniz. Listo. Aquí está, en esta parte, en este fragmento, digamos que está la esencia del principio de creatividad. Nosotros tenemos, hay un artículo muy bueno de una publicación nuestra de la Beningeli que se llama ¿qué es Dios si el hombre es a su semejanza? Como viendo esa idea de la creatividad de como ese principio que tenemos en común con el creador, puesto que nosotros también somos creativos. No en el mismo nivel, obviamente, no estoy diciendo que seamos como pequeños dioses, como si fuéramos titanes o algo así, sino no en el sentido de la mitología, sino en el sentido de la realidad, de las capacidades que nosotros tenemos y lo que definitiva e indiscutiblemente nos pone por encima del resto de los seres vivos. Entonces, por las cosas que nosotros podemos hacer y que los
que los animales no pueden hacer. Muy aparte de la discusión de nuestro origen fisiológico y ese tipo de cosas, de la evolución y demás, es innegable que en la realidad, en la actualidad del universo del que hacemos parte, tenemos esa característica que genera cambios en ella y que no solamente tenemos una participación meramente funcional, sino que también la creatividad permite generar procesos nuevos. Entonces, pero para generar esos procesos, la mente necesita tener una conexión directa con esa realidad. Y ese es el principio de lo que nosotros reconocemos como lo que es cierto o como la verdad misma. Nosotros tenemos que partir de la idea de que la ciencia, o sea, reconocemos el hecho de que cuando hablamos de ciencia, hablamos de que existe la posibilidad de conocer la verdad y de conocer el mundo, el universo. Entonces, esto parte de la resolución de cualquier discurso epistemológico, o sea, en el sentido de la teoría del conocimiento, de resolver el hecho de que sí es posible el conocimiento y que el origen de ese conocimiento es la forma como la mente humana interpreta la realidad más allá de los sentidos. Por eso está el título, digamos, de estas dos sesiones donde se comparten algunas ideas, donde hay que ver más allá de los sentidos. Entonces, había comentado sobre lo que es un principio físico universal, que es lo que causa la manifestación que podemos, de la que podemos generar este tipo de metáforas, ¿no? El hecho de decir, bueno, si el universo se organiza, funciona de cierta forma, si nosotros podemos percibir el cómo, la mente puede encontrar el por qué. Esas son dos preguntas fundamentales. El principio, cuando hablamos de un principio físico universal, estamos hablando de aquello que genera los cambios y la evolución y el progreso que se da en todo el universo, el por qué, la causa, el por qué las cosas son así y no de otra forma. ¿Por qué el sistema solar está organizado de esta manera? ¿Por qué las notas musicales tienen una armonía de cierta forma y no de otra? ¿Por qué los átomos se organizan de esta forma? ¿Y cómo es posible que yo, a través de comprender esos principios, puedo saber con mayúsculas, saber cómo es un átomo y cómo es el sistema solar cuando mis ojos no los pueden ver? Porque ninguno de nosotros ha podido hacerse tan pequeño que pueda ver un átomo y decir, ah, mira, un átomo dice, sí, por fin lo puedo ver. Ni tampoco ha salido al espacio lo suficientemente lejos como para ver cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Pero aunque no tenemos ese facilismo empírico, nuestra mente sí puede resolver ese tipo de problemas y es capaz de conocer las cosas. Entonces, vimos que hablamos de las razones y proporciones en el universo. Punto importante para lo que vamos a tratar en esta parte de hoy, que es cómo esos principios los reconocemos porque notamos cómo se manifiestan. Y se hacen más fuertes cada vez que vemos cuando hay anomalías en ellos. Entonces, está el ejemplo de lo que ocurre con el movimiento del planeta Marte, y que se supone que los planetas se mueven en círculos, como ya lo había establecido la sociedad pitagórica y la Academia de Platón, que pues es neopitagórica, y la astronomía de Hipatia, y toda esta tradición que luego tuvo la desgracia de que con la destrucción de la biblioteca de Alejandría y demás de eso, todo eso se perdió, pero ya tenían una noción de cómo funcionaba el universo por fuera de la Tierra. Y lo hacían a través de la observación de estos principios, de lo que se conoce como las proporciones. Hay una proporción que es mucho más bella que esta, que es la de la sección áurea. Que pues si se fijan la podemos ver en muchas partes en el universo. Aquí, por ejemplo, está en las conchas, en la galaxia, en la formación de las plantas, en los huracanes. Vemos cómo esa espiral está ahí siempre. Una de las que me parece más impactante es la forma como las águilas... bueno,
Aquí hablamos ya de espera. Entonces, aquí estábamos hablando del principio de proporcionalidad, ¿no? Como ese principio que es ahorita el que vamos a poner mucha atención en cuanto a la forma, en lo que tiene que ver estas cuatro imágenes, ¿no? Que son la macrofísica, la microfísica y la astrofísica. Entonces, está la representación de la diosa Maat, egipcia, pues que representa todo lo que es el principio de proporcionalidad egipcio, que se utilizó para la construcción de las pirámides de Egipto y de donde Tales de Mileto pudo sacar ese triángulo característico que le permitió hacer mediciones de alturas a enormes distancias sin necesidad de tener un metro o ¿cómo se llama? Un flexómetro, le llaman aquí, como una regla que pudiera marcar, digamos, y ver uno a uno lo que son, digamos, los pasos y ver empíricamente cuáles eran las distancias. Necesitaba una idea de orden superior que le permitiera comprender y aplicar esos triángulos para decir si este triángulo tiene estas medidas acá, son las mismas que perfectamente pueden conectar la Tierra, el Sol y la Luna. Y por eso, pues, está hasta el punto astrofísico, está, pues, el tema de ese principio de proporcionalidad aplicado a la justicia como tal, y al método de Avogadro y al método de la navegación, como es lo que son, pues, todo el conocimiento que se da en la Grecia clásica, que conservan los árabes y que es lo que luego llega a Europa y que, pues, logra lo que conocemos como el Renacimiento dorado del siglo XV. Es gracias, digamos, a la trigonometría esférica que se tienen los conocimientos de navegación para que por fin las expediciones de Colón llegaran a América. Pero, bien. Y acá, pues, viene el asunto, ¿no? Aquí ya cuando empezamos a construir, partimos de lo que está en el Timeo, que pues menciona lo que está allí y lo que menciona los elementos que componen el triángulo equilátero. Y vimos cómo el triángulo equilátero se puede descomponer en un triángulo elemental, que es, por ejemplo, aquí ven este triángulo, que el triángulo equilátero que se puede dividir en dos triángulos cuya hipotenusa es el doble del cateto menor, en la proporción de que una cosa es el doble de otra o que esa otra es el doble de la primera. Y el principio del triángulo isósceles, que es el que genera, digamos, estructuras de otro tipo de geometría y por lo tanto de otra naturaleza. Entiéndase aquí geometría como una metáfora, que no es que el universo sea así, sino que es una forma como así como hoy en día el modelo atómico de Bohr, que es como bueno, el Schrödinger, que es como el más reciente que hay con los spins y los niveles de energía y eso. Sabemos que físicamente un átomo no es así, pero ese es el modelo con el que se pretende comprender qué es lo que pasa ahí. Eso significa que pueden haber modelos más eficientes para comprender cómo se comportan la materia. En términos del principio de proporcionalidad. O sea, en términos de, yo cuando tomo un objeto, yo sé que está hecho de algo, pero esos pequeños bloques no los puedo ver. Pero sí puedo tratar de pensar en qué hace que se mantengan cohesionados una pieza de plástico junto a una pieza de piedra y que esos no se combinen, simplemente que yo tenga que hacer ciertos procesos para combinarlos. La esencia de la química está en la forma como nosotros comprendemos la geometría del espacio. Entonces, y Timeo lo tenía clarísimo. Platón, pero Timeo después, pero Platón lo tenía clarísimo. Y habla pues de esto, ¿no? Hay una figura geométrica más sencilla y más bella que el triángulo equilátero, donde sus ángulos, sus tres ángulos y sus tres lados son iguales. Sí, es el triángulo rectángulo. Y es un triángulo rectángulo que por más, es un triángulo que además tiene una característica, que es la característica que vamos a encontrar en la catenaria ahorita. Y pues para que tengan presente este triángulo de A, desde esta altura,
este triángulo rectángulo que está aquí. Y este triángulo, que también es rectángulo, dato no menor, importantísimo, que ambos son los que construyen las partes elementales de lo que serían los elementos, como las partes de los elementos, si es que es posible eso conceptualmente, pero que son los elementos que construyen las estructuras básicas de la naturaleza. Entonces, como Platón decía que la Tierra tiene que ser un cubo porque su naturaleza geométrica no le permitiría convertirse en otros elementos. El fuego, por ejemplo, está constituido por 4 triángulos de estos, que fue lo que construimos la clase pasada. Para quien no estuvo, pues bien puede notar aquí que si nosotros tomamos 4 triángulos equiláteros, podemos formar esta pirámide aquí. Y si esos 4 triángulos son perfectamente iguales, esa va a ser una figura que, por donde sea que nosotros la giremos, siempre su ángulo va a ser igual. Por lo tanto, es regular. Por donde sea que yo lo mire, es igual. Eso con 4 triángulos. Con 5 triángulos no podría encerrar un espacio. Con 8 puedo encerrar el siguiente espacio, que sería un octaedro. Y y luego con 8 triángulos. Luego con 20 triángulos yo podría formar el icosaedro. El icosaedro es este de acá. El de aquí arriba es el dodecaedro. Que hay un error que, bueno, tuve una semana para corregirlo, no, perdón por eso. Pero bueno, el dodecaedro es el de arriba, tiene 12 caras, y el icosaedro es el de abajo, que tiene 20. Y la Tierra es un cubo. ¿Por qué? Porque Platón decía, la Tierra es estable, pero no tanto como los otros elementos, que son mucho más difíciles de destruir, pero que se pueden transformar, pueden mutar el uno al otro. Entonces decía como la Tierra nunca se va a convertir en fuego, pero el fuego vemos que sí se convierte en aire y el aire se convierte en agua. Entonces, como observaba una fogata, una llama, y decía, la llama al salir del punto de creación de la llama se aleja, y al alejarse se convierte en aire. Es decir que al combinarse se convierten en elementos más pesados. Esto es perfectamente coherente con la tabla periódica de Mendeleev. Es la primera tabla de elementos químicos. Entonces, es como que el hidrógeno se combina con otro hidrógeno y forman el helio. Entonces, el fuego se combina con otro fuego y se convierte en un octaedro. Así que 2 fuegos conforman una molécula de aire. Luego, se necesitarían 5 moléculas de aire para componer 2 de agua. ¿Cierto? Porque si aquí hay 20 y este tiene 8, bueno, hay una proporción allí. Entonces, la idea es cuántos de aire se tienen que juntar para formar en proporción uno de agua. ¿Qué es lo que veía que ocurre? O sea, yo veo, hay fuego, el fuego se convierte en aire, y veo que el aire, las nubes se condensan, se comprimen, se hacen más pesadas y llueve. Entonces, para Platón, esto era una cuestión de cómo el espacio se organizaba y cómo podía generar una explicación, pues porque, a ver, Platón era geómetra y lo dejaba muy claro en su academia. Decía, si usted no sabe geometría, aquí no entra. No como una forma de escribir, sino como una forma de lo que se enseña aquí, requiere que usted sea geómetra para que lo pueda entender, comprender. Más que entender, comprender. Entonces, ya aquí quedamos, ¿no? El resumen más eficiente que he hecho en mi vida. Bueno, entonces aquí quedamos. Sí, sí, sí. Dices, aquí nos quedamos la clase pasada. Aquí nos quedamos la clase pasada. Ok, Y lo sí, que sí, sí. Y lo que alcanzamos a construir fue, si alguno de ustedes, por favor, quiere explicar lo que hicimos para que yo no hable yo solito. ¿Qué hicimos la clase pasada? Sí, la construcción, lo que hicimos con los triángulos. Ah, ok, bueno, a ver, yo tampoco quiero ser la única que hable aquí. ¿Quién más quiere compartir lo que se hizo la clase pasada con los triángulos? Bueno, Ok, yo digo quién. Mauricio, tú estabas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. No me acuerdo, pero hay que participar otros. A ver, ¿quieres compartir?
También está Ricardo, Hugo, Carlos Julio, todos estuvieron. ¿Quién quiere compartirnos? Adelante, Mauricio, si quieres comentar. Me acuerdo con esto de los triángulos, que lo estaba pegando, que Ajá. si yo junto dos, puedo tener este, digamos, este ángulo sólido. Ese sería un ángulo diedro. Se Claro. llama diedro. Sí. Si le pongo otro aquí, ya tendría casi un espacio cerrado, Perfecto. ¿no? Sí. Y si le pongo otro, ya tendría un tetra, ¿no? Un tetraedro. Y obviamente esto lo puedo yo también convertir en como en, a ver, si puedo hacerlo, como en una pirámide, ¿no? Sí. Y sería la mitad de un octaedro, ¿no? Y ahí tendría 4 triángulos. Y si le puse, ¿no? 4 triángulos. Como Sí, este, de ¿verdad? base cuadrada. Mira, como esta Ajá. mitad del tetra. Exactamente, como La Y así. si rompí a les- propósito para que se pudiera en la clase. Aquí está. Y si le sumo uno más, tendría como la tapa, digamos, de un icosaedro, ¿no? Sí, el de acá. Pero ya si le intentara sumar uno más, un sexto, ahí ya no tendría nada, ¿no? Tendría una figura plana que no me sirve, no hace Llegamos al nada. plano. Claro. Ah, ahí como que la naturaleza dice, no, hasta acá. Los elementales regulares son estos. No puedes agregar más. No hay una forma más sencilla que esta de organizar una porción de espacio. Pero Ujú. hay una que es perfecta, pero no te pertenece todavía. Y vamos allá. Entonces, ahí lo que vimos fue, se formaron esos en sucesión, ¿no? Del más sencillo al más complejo, de la partícula de fuego a la partícula de agua y la tierra. Entonces, de ahí pasamos a... ahí está. Entonces hay una conexión, no me voy a meter muy, bueno, hay una parte, la segunda parte, gran segunda parte de esta exposición, no sé hasta qué punto sea una clase, pero es una exposición, y es la que nos va a aportar Mauricio sobre Kepler. Así que, como un ejemplo de cómo se aplica esto, o de cómo se generó esta hipótesis, la proporcionalidad, acá habla sobre el ordenamiento de Kepler de las órbitas planetarias y de los sólidos platónicos, reproducida desde su Mysterium Cosmographicum de 1596. Entonces, ahora que por ahí vi que la tienen, por acá está la misma edición. Si eres un larrochista tienes que tener esto. Bueno, ¿dónde habla sobre todo este tema de ahí lo que está ahí, ¿no? No tengo más que mostrar, más que agregar, creo que está ahí. ¿Qué es? Que Kepler dijo, bueno, si ustedes se fijan, aquí están los sólidos, aquí está el cubo, aquí está el tetraedro, allá se alcanza a ver el dodecaedro, el icosaedro dentro, y ahí está la sucesión. Que aquí está el cubo, el tetraedro, eh, el dodecaedro, el icosaedro y el octaedro. Y por acá lo pone en relación con Venus, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y Júpiter y Saturno. Y es muy curioso, por ejemplo, que no sé si ustedes se acuerdan en la secundaria, en la clase de química, cuando hablaban de los famosos spin, que eso era una tortura. Porque no se explicaba muy bien. Se explicaba como una espiral que se hacía hacia abajo, como 1S1, 2S2, 3P3, Ah, una es cosa que así. acá no nos enseñan con una espiral. Es Ah, con bueno. círculos, círculos y círculos y tú los vas llenando. Bueno, cuando yo Ah, lo mira. vi, solo llenas los círculos con los espines que les corresponden a cada elemento, ¿no? ¿Te refieres a Mira. eso? Lo explican mucho mejor allá, entonces. Ah, Acá ya, nos ya hacen cómo una los espiral. explican. Sí. Una espiral. Ah, ya, ok, ok. Eso es una espiral que, bueno, bueno, esa espiral, yo lo pongo así de una forma muy elemental, pero de lo que se refiere es a esta parte que está aquí, ¿no? Esto de acá, si se fijan, hay una parte que
No sé si lo puedo ampliar, pero ahí dice afelio, medium y perihelio. Afelio, medium y perihelio. O sea, el perihelio es como el punto más cercano de la órbita y el afelio el punto más lejano. Lo que significa, sí, acá hay una franja que es circular, pero esa no es la órbita. Es decir, esta franja que ven aquí no es la órbita, sino que es el orbe, lo que significa que acá adentro hay una órbita que es elíptica. Entonces es cuando ya Kepler tiene la idea de que el asunto del infinitesimal, que es lo que nos atañe aquí de la catenaria, viene aquí. Aquí es donde Kepler dice, necesitamos que se resuelva un problema fundamental, porque es muy fácil que yo tome un cono y yo les diga, perdón que me suena formal, pero es como que a mí me digan que y es igual a x al cuadrado más 2, ¿cierto? Entonces uno sabe que eso es una parábola. Es una forma parábola. Y uno nos dice, bueno, usted toma la fórmula y luego usted le asigna valores a x y va a generar una función en un plano cartesiano que va a generar una, que es como la proyección en el plano de un corte de un cono, ¿no? Las famosas cónicas, y ahí está la parábola. Genial. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? Y en este momento, mientras me escuchan, si quieren, pueden ir tomando los clips y los van uniendo como si fueran eslabones de una cadena. Porque hicieron una tarea y trajeron los clips. O si tienen una cadena, mejor. Genial. Perfecto. Ahí está Mauricio, ya tiene la... Perfecto, muy bien. Ahí está la cadena. Es muy diferente que yo tenga una función matemática, yo le agregue valores y lo dibuje en un plano cartesiano y diga, ah, mira qué bonito, como muy a lo Copérnico, ¿no? Que es lo que denunció Kepler precisamente en este libro, Ilusorio Cosmográfico. Y otra cosa es que salga Mauricio y haga esto, muestra la catenaria, y diga, mira, por favor, Mauricio, muestra la catenaria, muestra la curva, y yo diga, bueno, ahora dime cuál es la ecuación que genera esa curva. Y ahora Mauricio va a hacer algo gracioso, va a mover un poquito, lo va a cerrar y lo va a abrir. Y fíjate que la curva va cambiando. Ahora dime la función que genera cada una de esas curvas que se van generando cada que va abriendo y cerrando los extremos de tensión. Dime cuál es esa función que me va a generar esa curva. Y aquí es donde ya estamos centrándonos en el caso de precisamente el problema que Kepler deja aquí. Kepler dice, ahí está esa franja, y yo estoy seguro, cuando él dice, aquí está el tetraedro y aquí está el cubo, los planetas se van a mover, no más de acá, porque pasa, o sea, por ejemplo, aquí cuando dice Júpiter, Júpiter se va a mover, no más de acá, porque se pasaría al espacio de Saturno, y no más de acá, porque se pasa al espacio de Marte. Entonces, Júpiter se tiene que mover en esa franja, y en esa franja, por ahí, es donde pasa realmente la trayectoria de Júpiter. Ahora, hallar esa curva de la trayectoria de Júpiter, pues ya estamos hablando de Kepler. O sea, Kepler hace este avance, pero digamos que él avanza más con eso hasta la nueva astronomía, y ahí es donde dice, el hallar la característica de esa curva, el cómo es, pero más importante que el cómo, el por qué se genera, es lo que yo dejo a los matemáticos del futuro que lo descubran. Pues porque estamos hablando de 1630 y Kepler ya, pues ese año murió, ¿no? Entonces, dejo ese legado. Y de Kepler, pues tenemos a alguien que es el cardenal Nicolás de Cusa, que junto con el cardenal Mazarino y otros, pues son fundadores del humanismo, Erasmo de Rotterdam. Y pues tiene esta idea, ¿no? De lo que decíamos ahorita. Tú tienes una metáfora, y hay algo que se conoce como el principio de la metáfora, y la razón por la que Larouche hace ese énfasis en ese artículo de los próximos 50 años de la Tierra, dice, tenemos que tener en cuenta lo importante que es poder conocer el futuro a través de un principio físico universal y el descubrimiento de ese principio. Si nosotros podemos hacer algo que me permita a mí no predecir, sino pronosticar cuál es la tasa de cambio de un proceso, yo puedo entender, sin estar en el punto, en el futuro de ese proceso, cómo va a estar la situación y cómo actuar. Habíamos dicho, por ejemplo, en la clase pasada también leímos una parte que
la pueden consultar en el video anterior, una lectura de la biografía de Larouche, donde habla precisamente del método Larouche-Riemann de pronóstico económico. Y hay una frase que a mí se me quedó muchísimo en la mente de Larouche, que le criticaba, no, pues, ¿qué haremos con el adivino? Pues el que conoce el futuro. Y él, digamos, tenía una idea para decir, decía, es que yo no digo, las cosas no van a pasar porque yo las diga. Las digo porque van a pasar. Que es una cosa muy diferente. O sea, tengo tan claro cómo es el proceso de esta curva en la que se está moviendo esta dinámica de la forma como la especie humana se está comportando, que si la especie humana se está comportando de esta forma, digamos, como tomando como metáfora esa curva, yo puedo perfectamente saber en qué va a desencadenar esto, porque entiendo por una pequeña parte del proceso cómo viene el resto. Si yo tomo, por ejemplo, una pequeña porción y como por ejemplo decir, tan, entonces ustedes saben, esa es una de Vivaldi, ¿no? Bueno, más o menos. A lo mejor vienen muchas canciones a la mente. Aparte, con la contracultura, puede Sí. venir cualquier canción de... Si tomas esta porción, dices tan, 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 entonces Ya ya un poquito más de pistas, ya sí. hay un poquito más de pieza y dices, ok, yo solamente con escuchar 3 notas ya sé porque conozco la intención de esa composición. Entonces, en ese proceso físico, en esa intención del autor, que es tan importante, pues está también eso, la tragedia en una obra de Shakespeare, todo eso está ahí. Entonces, por ahora, cuando digo esto, lo suelto como una especie de bomba, como para decir, espérate, a ver, espérate un momento, estás hablando de una cadena, y ahora me estás hablando de música, y ahora me estás hablando de Shakespeare, de teatro, ¿qué pasa aquí? Y me estás hablando también de economía, de lo que va a pasar en el mundo si no se actúa. Y Si no se entonces, te... oye, bueno, perdón, te interrumpa, pero es que me acuerdo Sí, ahorita que estamos en los despliegues y entonces dicen, bueno, una persona que habla como de varios temas, de un problema de déficit de atención. Entonces, ahora ese es un problema, o sea, que puedas sí, hablar de diferentes temas como una mente universal, que no estoy diciendo que somos, así supermentes universales, pero que si puedes hablar y hacer esa conexión de principios en diferentes temas, entonces ya eres una persona con déficit de atención y requieres medicamento costoso. Entonces, no hay sí. un entendimiento de que la mente es universal. Y solo Sí. comentar eso Y a eso porque quisiera, precisamente ahora que te estaba viendo esta parte, aquí hay un artículo ahora que están mencionando precisamente eso, de Ernest Shapiro, que es como uno de los, y tengo que citarlo, uno de los inspiradores de esta clase, tengo que citarlo de donde tomé esto, y pues habla de esta parte, ¿no? El principio del descubrimiento. Y habla como Leibniz, por ejemplo, voy atrás, este parrafito, que es donde está, es precisamente eso que acabas de comentar, donde dice, Leibniz propuso un proyecto para representar todas las concepciones de las matemáticas, de la ley como el derecho, del derecho, de la ciencia física y la moral, por una suerte o un arreglo del lenguaje universal. Del lenguaje universal. O sea, un lenguaje universal que me permite a mí hablar de ciencia física, de derecho, de las concepciones de la matemática, no de la matemática como tal, sino de las concepciones de la matemática y de la moral, a partir de un lenguaje universal, lo cual debería contenerse dentro de sí mismo como el principio de descubrimiento. Entonces, cuando Larouche habla sobre el tema de por qué es tan importante este tema del descubrimiento, de hacer descubrimientos para las decisiones que tenemos que tomar y la forma como conducimos y lo que hacemos y lo que aportamos al mundo mientras que estamos vivos, es un deber moral en el sentido histórico de Schiller también. Lo podemos poner así. ¿Qué es el individuo histórico? Aquel persona que se pregunta a sí mismo qué significa para el resto de la humanidad del futuro el hecho de que yo haya vivido ahora.
Entonces, ¿cuál es el papel que nosotros tenemos a la hora de que si nosotros estamos aquí y podemos hacer, por lo menos, formar una mente, generar un cambio moral para la humanidad? Ahí estamos haciendo un aporte a una nota musical de una composición bella, que sería la forma como la humanidad se conduce, o podemos carecer de una actitud moral y pertenecer a un acorde de rock and roll. Entonces, lo que es la cultura y la contracultura es son dos posiciones y dos ideas que se contraponen aquí. Entonces, no sé si a este punto es claro lo que digo, sobre todo en los nuevos. Ricardo y Gabriel, ¿qué me comentan? ¿Si es claro o está muy enredado por ahora? Todavía. Bueno, mira, no sé hacia dónde vaya esta Ok. conversación, pero, por ejemplo, aquí estamos hablando de geometrías, pues ahora sí que aritméticas, pero bueno, si uno observa todo en la naturaleza, pues prácticamente no hay muchas cosas que sean líneas, rectas, cuadrados, cubos, circulares, sino más bien se presenta todo en forma irregular, ¿no? Incluso también, por ejemplo, los movimientos en el viento, por ejemplo, las órbitas, pues se supone que son elípticas, no curvas, ¿no? Entonces, bueno, aquí son ciertos principios físicos, matemáticos, así como yo lo veo, Ujú. y bueno, no sé hacia dónde iría dirigida toda esta conversación, ¿no? Bien. Sí, es esto. O sea, uno puede decir, tomar lo que decía Euclides, lo que decía Euclides o lo que decía, por ejemplo, Newton, que yo puedo comprender, y a eso pues eh, se puede hacer un ejercicio muy sencillo, ¿no? De lo que tenemos en este momento en la habitación donde estamos. Fíjense en la pared que tienen a un lado y la pared que está justo enfrente, ¿cierto? Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Son paralelas? En teoría, sí. En teoría. Perfecto. Esa es la respuesta divinamente sana. En teoría, sí. Pero una persona... O sea, no. Eso significa que no. En Eso teoría significa que no. significa, es lo mismo que decir no. Eso quiere decir que no. Ahora, yo te pregunto, ¿alguno de ustedes tiene idea de albañilería? ¿Y han visto cómo construyen las paredes? Sí, yo sí lo vi varias veces. Mi padre fue constructor. Perfecto. Yo vi Entonces, cómo ponían los cimientos y cómo iban formando los ladrillos de la pared con los niveles y con los plomos, ¿no? O sea, sí los me tocó plomos. ver eso. Entonces, una pregunta, ¿los plomos hacia dónde apuntan? O sea, O sea, eso significa que las paredes cuando son construidas, las paredes están alineadas gracias a, a un plomo, ¿no? Que es este peso. Para ver que la pared está quedando derechita con la primera línea, significa que yo me baso en el peso, Plomada, la plomada. en la plomada. Esa es la plomada. ¿Y la plomada hacia dónde apunta? Hacia el centro de gravedad de la Tierra. Es decir, no Pero son es, paralelas estrictamente, hay las dos, convergen, digamos, son radiales. exactamente. Entonces, si son radiales, las Pero paredes bueno, son paralelas. si consideramos la Tierra localmente plana, en ese plano local sí, ahí son paralelas, ¿no? Pero eso ya una aproximación, ¿no? Local. Sí. Esa aproximación es algo que pienso intentar destruir justamente acá hoy. ¿Okay? Porque es la forma como Newton, Lagrange y Cauchy, y conociendo el método de Lagrange, decidieron no publicarlo, no comentarlo, sino comentaron algo que fuera facilista y que les sirviera a los sentidos. Porque para mí es fácil utilizar una escuadra y decir las paredes son paralelas, pero en rigor ni siquiera aquí en lo inmediato son paralelas, porque se construyeron, o sea, que para mí en este momento sea despreciable ver la diferencia angular entre una pared y la otra, porque yo digo, pues es que están a 90 grados del piso y el piso es plano, así que no me digas. Pero en rigor, esas paredes no son paralelas porque se construyeron aplomadas y la gravedad apunta
a un solo punto, así que no pueden ser paralelos. El universo físico se impone sobre la geometría forzada que tenemos nosotros de lo cuadriculado, lo recto y lo plano. Entonces, en ese sentido, ese es un ejemplo, ¿no? Y ahí una mente sana diría, en teoría son paralelas, pero vamos a ver si es así o no. Entonces, Sí, ese es el asunto, ¿verdad? Como en realidad no ujú, conocemos todo lo que involucra, no sé, la construcción, el movimiento, pues en realidad no podemos hablar de verdades absolutas, porque conforme va pasando el tiempo, pues se van conociendo nuevos principios universales, nuevas fórmulas matemáticas, y en realidad, pues eso cada día, pues, puede ir cambiando la realidad de lo que estamos conociendo, ¿no? Es como lo que se maneja en la parte de las publicaciones de las revistas científicas, ¿no? Siempre se habla de ciencia, pero la ciencia siempre se cuestiona, ¿no? Nunca podemos decir que la ciencia sí sí. es exacta, sino que justamente conforme va pasando los años, se hacen revisiones de los artículos que se publican en estas revistas y se van confirmando o se van refutando todos esos principios, ¿no? Bien, entonces aquí hablamos, bueno, en la ciencia existen varios conceptos que entonces en ese caso es importante aclarar. Existen las teorías, los teoremas, existen las leyes y existen los principios. Las leyes pueden cambiar. Los teoremas, si hay una demostración que las refute, pueden cambiar. Pero los principios han sido los mismos siempre. Porque si yo, por ejemplo, hablo de esto es algo que es cierto y es verdad y verdad con mayúscula hoy en día, y lo fue para los antiguos griegos y lo fue para civilizaciones antes que ellos. Y cada uno con diferentes métodos puede llegar a la misma idea. O sea, cuando dos mentes completamente diferentes, de culturas completamente diferentes, ambos llegan a la misma conclusión de algo y eso se sostiene durante toda la historia, significa que ese es un principio que no cambia con el tiempo, eh, pero que su manifestación sí. Pero cuando nosotros, o sea, se cambia su manifestación, pero lo cual, el principio que lo genera, el por qué, va a ser el mismo. Eh, en este momento se me va a ocurrir un ejemplo de eso. O sea, en este momento no lo tengo, pero se me va a ocurrir. Hay varios. Este, Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto, esto ya lo hemos visto. Y ahora sí, ahora este tema, lo de cuando hablamos de la línea recta. Entonces yo diría, bueno, la línea recta es, en rigor, la circunferencia de un círculo de radio infinito. Entonces, si nosotros tenemos una metáfora, porque bueno, el círculo como tal es una metáfora, pero aún así sabemos que mucho de lo que ocurre en el universo funciona gracias a la acción circular. Todo el universo, y aquí está el ejemplo, que sabe que se me va a ocurrir, todo el universo funciona por la acción circular. Absolutamente todo. Todo. Para empezar a comprender la causa de cómo funciona un proceso físico y un principio científico en la naturaleza, partimos de la geometría constructiva a partir de la acción circular. Y eso es lo que hace Nicolás de Cusa en la Docta Ignorancia, precisamente hablando de algo muy parecido a lo que tú estás diciendo. Entonces, fíjate que tú tenías una noción de la Docta Ignorancia sin expresarla como lo hizo Nicolás de Cusa. La idea de somos ignorantes porque por lo menos sabemos que ignoramos. Pero para medir esa ignorancia hacemos descubrimientos. Entonces, y esos descubrimientos, o sea, cuando yo me doy cuenta, descubro algo, lo que estoy haciendo al mismo tiempo es darme cuenta de todo lo que ignoro. Y Nicolás, a eso se refiere con ser consciente de su ignorancia, la docta ignorancia, que es lo que explica después Nicolás de Cusa. Y habla sobre este principio de proporcionalidad y de la infinitesimal. Entonces aquí, Nicolás de Cusa, por ejemplo, pone esta idea de la cuadratura del círculo o de la relación que existe entre el polígono y el círculo. Como Nicolás de Cusa era cardenal,
pues él lo pone en un sentido muy bello, como una metáfora de la relación entre Dios y el hombre. Y esta es una de las ideas que a mí me parecen de las más bellas y de las más acertadas en la historia de la humanidad, y que es toda la historia ha existido, desde las mitologías más antiguas hasta las nociones teológicas del presente y de la concepción del universo mismo dentro de la ciencia. Porque una cosa que también aclaramos la clase pasada es que la fe y la razón no tienen por qué precisamente pelear. Entonces, aquí hablaba, por ejemplo, de, bueno, supongamos que la perfección es el círculo. El círculo es perfecto, en el sentido de que es una figura que es absolutamente armónica, es bella, y es la generación de absolutamente todo. Todo está perfectamente contenido en el círculo, y también está otra geometría, que es la geometría, de los polígonos. Entonces, habla, por ejemplo, de cómo ocurre este proceso, ¿no? Primero, aquí podría empezar por un triángulo, ¿no? Que es más sencillo que un cuadrado. El triángulo está muy lejos de ser un círculo, puesto que tiene 3 ángulos, ¿cierto? ¿Cuántos ángulos tiene un círculo? Hugo, Gabriel o... ¿Cuántos ángulos? Es lo mismo que decir cuántos lados. Sí. Bueno, infinitos. Visto como un límite, ¿no? De esos polígonos que estás poniendo ahí. Pero, ¿qué es la esencia de un polígono? Que tenga que... Que tenga lados. Y si son infinitos sus lados, entonces es un polígono todavía, ¿no? Es infinitamente un polígono. Bueno, a ver, esa cuestión, es que ahí con los infinitos son problemáticos, los infinitos. O sea, porque depende si se piensa, vamos a ver, hay el infinito más pequeño que hay, que es el infinito numerable. En cierto modo, este tiene propiedades aritméticas que son comunes a los números finitos. Pero luego, claro, es que hay otros órdenes de infinitud, y que son los infinitos no numerables, y hay infinitos infinitos, porque tú puedes tomar conjuntos inconmensurables entre sí todas las veces que quieras. O sea, ¿Conjuntos? ahí hay paradojas, casi. O sea, y la matemática, francamente, esto lo salva, sobre todo, pero no te creas que a mí, por ejemplo, me deja muy satisfecho. Entonces, en fin, no sé. A ver, para no irme por las ramas, vamos a volver a lo que estamos. Dice que cambia la esencia, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que cambia la naturaleza. Claro, pero esa es la cuestión. O sea, o cambia la naturaleza al pasar al límite, o se mantiene dentro de un polígono, de lo que diríamos, no, un polígono de infinitos lados. Es decir, sigue siendo un polígono. Es una posición. Otra sería, que yo creo que es por donde vas, no, es que es otra naturaleza. La naturaleza, pero ahí hago trampa porque esto he leído a Rus, ¿no? Es decir, la naturaleza curva no es la naturaleza, es una naturaleza distinta, no se puede concebir. Aunque es discutible, desde un punto, pero yo entiendo las dos partes, o sea, pero son formas de pensar. Que en matemáticas, ya te digo, las matemáticas esto no lo aclaran. O sea, las matemáticas aquí no se crean que arroja certeza, porque depende mucho del axioma que tomes, ¿no? Entonces, si tomas un axioma de paso al límite, podrías decir, contradigo a la Rus, ¿no? Pero la Rus diría, no, los axiomas están mal. O sea, entonces hay polémica ahí, ¿eh? Sí, bueno, ahí tomamos el pollito de las alas, ¿no? La primera alita es el axioma. La segunda alita es que, acordémonos que en la lectura pasada dijimos, Larousse fue muy claro en su autografía y dijo, yo no veo el universo de una forma aritmética, yo lo veo de una forma geométrica. Entonces, cuando vemos esto, entonces ya no hablamos de números, puesto que los números es algo que viene después cuando yo establezco relaciones. O dime tú un número entero que me defina el diámetro con la circunferencia. Y ahí sabemos que estamos hablando del señor Pi. Y claro, no, efectivamente, Entonces, es irracional. No hay una razón, o sea, no hay una proporción. sí. A ver, no hay una proporción. Es que claro, a ver, no hay una proporción entre enteros. Es que esto, claro, ya. Entonces Nicolás de Cusa dice, pues esto es muy sencillo, esto es una cuestión de niveles. Él lo llama como el máximo máximo, el mínimo máximo y el máximo mínimo.
Eso parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas, es una idea de hasta qué punto el ser humano es Dios y hasta qué punto Dios es un ser humano. Es decir, el ser humano es un ser creativo. Esto es geometría, pero es la metáfora de una idea, es una idea que es importantísima que la tengamos en cuenta. Él dice, tienes el ser humano que es creativo. El ser humano puede tomar un lugar donde no hay nada y producir alimento. Puede tomar una pared y convertirlo en una obra de arte. Puede transformar la realidad para llevarla a otros niveles, cosa que ninguna bestia puede hacer. Pero hay una cosa, eso significa que el ser humano puede partir de una fase donde era puramente, estaba metido en la caverna, como en este tema de la caverna de Platón, que si no lo han leído, los recomiendo. De la caverna de Platón, donde va conociendo mejor el universo y entre más conoces algo, más lo puedes transformar. Entonces, ¿cómo sé, por ejemplo, que alguien ha comprendido algo o que lo comprende? Cuando lo puede explicar y cuando lo puede transformar. Cuando la creatividad entra y tiene una comprensión, un dominio de un proceso cualquiera, lo puede transformar. Y eso lo hace convertir en un ser creativo, puede crear. Es algo que comparte con el creador. Pero el ser humano puede empezar por ser un triángulo, un burdo empirista, y luego empezar a tener conocimiento de las cosas, y luego trascender los sentidos, y luego comprender, mira, ya sé cómo medir la masa de la luna sin ponerla en una gran gramera gigantesca. Puedo establecer métodos, puedo ver más allá de lo evidente, y eso va haciendo que me vaya siendo más creativo, conozco mejor el universo, y entre más lo conozco, mejor lo puedo transformar, y si además de eso le doy un carácter moral, lo transformo para bien, porque yo puedo transformarlo también para mal, porque ese es el asunto también ahí nos meteríamos en otra vertiente, no me voy a meter por allá, pero está el tema del libre albedrío, ¿no? Pero supongamos que nuestro objetivo como personas morales es cambiar el universo para bien. Es decir, la forma como se está llevando la sociedad, la humanidad hoy en día está en un completo caos que podríamos mejorar si comprendemos cómo funciona realmente el universo. Porque es posible comprenderlo, es posible comprender esas verdades que son universales a través de principios, porque sí existe una verdad absoluta, sí existen las verdades absolutas y sí se pueden conocer. Entonces, pero se pueden acercar a eso y entre más va conociendo, más ángulos va teniendo. Pasar de este cuadrado a este polígono de acá. Y entre más creativo me vuelvo, y entre más conozco, y entre más poder y dominio tengo de mí mismo y del entorno, más me voy acercando al círculo. Y fíjense que, ¿qué es más semejante al círculo? ¿El cuadrado o este polígono de acá? Que tiene, bueno, tiene altísimos lados. ¿Cuál se parece más al círculo? Cuantos más lados, más se parece. Exacto, pero ¿será que algún día va a ser un círculo? A ver, volvemos a lo de antes. Es decir, nuestra capacidad creativa, el ser cada vez más creativos, el poder transformar y transformar la realidad para bien, nos acerca más a la naturaleza de Dios en cuanto a que nos hace más morales. Pero nunca vamos a hacer un círculo, puesto que nuestra naturaleza es ser polígonos y la naturaleza de Dios es ser perfecto, es ser un círculo. Por eso, por más que nosotros podamos ir perfeccionándonos, nunca vamos a tener la perfección absoluta que solo la tiene el Creador. ¿Y quién es la creador? Pues la acción circular. Esa es la idea de cruzar, de la relación del hombre con la humanidad. Y el círculo genera los polígonos. Así que el que es creador, de quien luego adquiere esa capacidad de crear. Ese es el principio de la metáfora. Eso es un artículo muy bueno de la Belengeli que se los puedo compartir. Es muy bueno porque explica esto de una manera espectacular. Entonces, teniendo en cuenta eso, no sé si fue clara esa idea. Lo que pasa, a ver, si yo me puedo aproximar tanto como quiera, quiere decir que yo me puedo, aunque no llegue a ser nunca un círculo, realmente puedo estar tan cerca del círculo como quiera. ¿Y qué diferencia hay entre eso y ser un círculo? Es verdad que hay una diferencia cualitativa, que yo creo que es la metáfora, que es cualitativa, nunca llegas. Es decir, aunque cuantitativamente pueda aproximarme todo lo que quiera,
yo creo que la metáfora es que es cualitativo, es decir, que hay un nivel, un cambio otra dimensión, por así decirlo, aunque no es muy apropiado el término, pero como que son cosas que no se mezclan, ¿no? Que hay una direccionalidad del creador hacia abajo, ¿no? Y no al revés, ¿no? Eso es yo creo, la esencia, ¿no? Lo que del concepto. Entre más ángulos le pongas, más polígono va a ser. Entre más curva le pongas, más círculo va a ser. Entonces, una forma como de sintetizar eso es precisamente este dibujito que pone aquí Nicolás de Cusa, donde dice, pues la línea recta, ¿qué es? La línea recta es cuando te limitas tanto, que crees que un círculo es una línea recta, que crees que el universo, que es realmente curvo, que tiene una geometría completamente diferente, cuando crees que las paredes son paralelas, porque eso es lo que ves en tu inmediatez. Claro. Pero cuando ves más allá de las paredes, te das cuenta que no son paredes, sino que su disposición está determinada por la forma esférica de la Tierra. Bueno, casi esférica, pero es decir, la fuerza, si se mueve en una tendencia esférica. Ellos nos metemos en vectores y eso no nos interesa esa parte. Pero es lo mismo. Si tú asumes que las paredes son paralelas, eso es porque estás asumiendo que la Tierra es plana. Esa es la consecuencia directa. O no, y por lo tanto es radial. Sí. ¿Con qué autoridad criticas un terraplanista si piensas que las paredes de tu casa son paralelas? Claro, bueno, habría que decir, mira, el terraplanista tienes razón localmente. O sea, localmente. La Tierra es localmente plana. Volvemos a la aproximación, ¿no? Sí, entonces el hecho de que hayan terraplanistas muestra el empirismo tan bravo que hay hoy en día. O sea, ese pensamiento hegemónico aristotélico que hay ahora. Y peor que eso, están los relativistas. Entonces, no, pues si para ti es plana, para mí es curva y los dos tenemos razón y nos damos la mano. Entonces, la verdad no existe, la realidad no importa y lo que convengamos está bien. Y esa es la decadencia absoluta que ha causado mucho daño hoy en día. En eso estamos, ¿eh? Sí, en eso estamos. Oscar, una Ahora pregunta, sí. porque en la diapositiva anterior, nada más para aclarar, porque Sí. Entendí entonces que en idea el círculo en realidad tiene 0 lados. Así es. No tiene ningún lado. Ninguno. Entonces, en realidad, el polígono de n lados infinitos, en lugar de acercarse al círculo, se aleja. O sea, esta es la paradoja. En realidad, ¿no? Porque tienes los polígonos que tienen una cantidad de lados y puedes hacer n lados, ¿no? N más 1 lados. Pero el círculo es lo que contiene a los polígonos, ¿no? Es lo que lo contiene, de ahí nacen los polígonos. Entonces, por más que tuviéramos un polígono que tuviera lados infinitos, o sea, ese es el punto, que podemos tener dos opciones, decir, bueno, no sé, porque como es al infinito, pues yo no te puedo decir, ¿no? Como yo nunca voy a llegar al infinito, pues no te puedo decir, y entonces queda ambiguo. Pero eso es precisamente lo que es este método que plantea, no, o sea, aunque sea al infinito, tú conoces. ¿Cómo es que conoces? No vas a llegar al infinito, ni tampoco hay una prueba experimental como tal, pero ahí es donde entra el concepto de Cusa, de que el hombre conoce por conceptos. Y volvemos al punto que es también siento importante, ¿estás de acuerdo? Que los conceptos existen en la mente del individuo, la mente del hombre, y es su avance tecnológico, su herramienta, así como a los animales, ¿no? Aristóteles decía, bueno, es que los animales conocemos por medio de esa parte sensorial, pero toda esta otra corriente como Larouche, Kepler, Cusa, Leibniz, lo que plantean es que el ser humano no conoce por medio de sus sentidos como un animal, sino conoce en base a conceptos que la mente genera, puede ayudarse del sensorium, de la parte sensorial, sensoperceptiva, o puede no necesitarla. Y da casos, por ejemplo, Larouche mencionó siempre muchos casos, como por ejemplo Helen Keller, ¿no? Helen Keller, que era sorda, muda,
¿Y qué más? Tenía un montón. Sorda, muda y no escuchaba. Sorda, muda, pues que no hablaba porque no escuchaba. La tenía muy complicado para comunicarse. Tenía bien complicado y ella conoció por medio, su maestra le enseñó por medio de conceptos, tocar el agua como un concepto. Entonces siento que esto es importante preguntándonos cuál es la idea de esto y volvemos a este punto que no estamos, las reuniones de la economía física no es solamente el conocer temas interesantes y demás, sino estamos hablando de una lucha filosófica, política, que ha existido, también epistemológica, para poder ubicar realmente la tradición que ha definido al ser humano como un ser creativo que puede conocer el universo en el que existe y que puede transformar hacia el principio de bienestar ese universo en el que existe. Y que esta lucha de métodos, que no es que, porque también el otro método puede ser muy interesante, ¿no? Entonces, no estamos hablando de las cosas interesantes, sino estamos hablando de cómo contemplan o cuál es la esencia del concepto del hombre, perdón, de cada método y la consecuencia sobre un modelo económico político que esto ha tenido. La tradición de Leibniz, Kepler, como un ser creativo, ha tenido una consecuencia, un Estado-nación, una república soberana, en donde el Estado busca el desarrollo de esas capacidades creativas de manera constante como un derecho. Y la otra concepción ha buscado al hombre o ha definido al hombre como un ser animal, que lo único que viene es comer y desarrollarse, tener hijos y morir, ¿no? Pero que no es malo, no está mal, pero que puede aspirar también a eso y también a un legado, una trascendencia. Entonces quería comentar esta parte, como lo que tú has bien dicho en las demás clases, ¿no? Estas reuniones son de economía física y lo que estamos estudiando es parte del currículum que la Rusha definió, ya no vive, como una tradición filosófica que respalda el concepto del ser humano como una responsabilidad a futuro, de si eso se va a mantener o se va a tener al ser humano como una bestia que tú le puedes dar vicios privados, ¿no? Que lo único que le interesa es llenar la panza y de ahí para abajo, ¿no? Pero no hay algo más. Entonces, bueno, nada más quería comentar esta parte en conexión a los temas de economía física, si te parece bien. Sí. Entonces, aquí, pues está justamente lo que estaba diciendo Carolina. Hay una idea acá, que es lo de la línea de Platón, que está al final del capítulo 6, que pues está esto, ¿no? Las proporciones que puse ahorita en la diapositiva, que son estas. El conocimiento, si bien no está en los sentidos, sí empieza por ahí. Empieza por ahí, el problema es quedarse ahí. Porque de todas maneras, hay una realidad, es que lo primero con lo que uno se estrella es con lo que uno ve esto, pero el problema es, si nosotros nos quedamos con que el mundo es lo que nosotros vemos, entonces la Tierra, la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño. ¿O no? Porque si la Luna tapa el Sol es porque son del mismo tamaño. O me van a negar lo que yo veo. ¿Cierto? Porque nosotros podemos partir de los sentidos y nos quedamos, pero el problema es que si nos quedamos en eso, no conocemos realmente lo que pasa, el tamaño real de los astros y eso. Entonces ahí está esta idea de la idea de Platón, de la caverna, ¿no? Junto con porque él explica lo de la línea al final del capítulo 6 de la República y todos los discípulos de Platón, de Sócrates, quedan como... Entonces, ¿qué hace Platón? ¿Qué hace Sócrates? Sócrates dice, no, pues voy a poner como esta metáfora, no este mito. Y explica pues cómo la sociedad normalmente, los sentidos vienen siendo esto, ¿no? Aquí está el caballito, el soldado, el pajarito y el gato. Y la gente ve
y la humanidad, digamos que está todavía en la fase empírica, donde no conoce nada, pero sí opina de todo, son los que están aquí con las cadenas puestas, ¿no? Y aquí pues se ve una cuestión, está desde los más pequeñitos, desde los niños hasta los ancianos, todos como encadenados, y lo único que pueden ver son las sombras que están en la pared. Pero esa pared está proyectando algo, unos objetos que son unas sombras, pero esas sombras están generadas por un fuego. Todo esto tiene, digamos, algo que se puede, digamos, como una simbología, pero uno de ellos decide soltar la cadena, ponerse de pie y darse cuenta que lo que escuchaba no venía de estas sombras, sino que era el eco que venía del sonido de estas personas que movían estos objetos. Que ni lo que veía ni lo que escuchaba, nada de lo que percibe sus sentidos era real. Y ya cuando ve más allá de la apariencia, empieza a darse cuenta de cómo son las cosas. Pero pasa una cosa, que lo que está viendo aquí son figuras, son representaciones del mundo real. Y lo que le está permitiendo hacer eso es este juego también tiene un símbolo, y es lo que es la parte que se conoce como, bueno, aquí tienen como los nombres que utiliza Platón, que son la dicasia, que son las sombras de imagen, y que es lo que llamamos doxa, o la opinión. La gente opina cuando no tiene nada realmente de rigor que decir. Y yo sé que suena durísimo eso, pero es cierto, ¿no? Entonces la gente, yo no sé sobre ese tema, pero yo pienso que, y peor aún, yo no sé sobre ese tema, pero yo siento que, entonces ya cuando ni razona, pero sí, no quiero hablar de eso porque eso me hace sentir aburrido. O no quiero hablar de eso porque eso a mí no me resuelve nada en mi vida. Ya cuando la ponen todo, ya cuando viene el asunto de la parte, ahí es donde viene pues el asunto de lo moral, ¿no? Pero entonces esta persona se levanta y se da cuenta, mira, resulta que lo que estamos viendo no es la realidad, sino que lo que está ahí está siendo generado por otra cosa. Cuando ya quiere comprender lo que está viendo, entonces necesita una nueva luz. Pero esta luz de aquí no es una luz, no es una luz, no es una luz real, es una luz generada artificialmente. Por eso se le relaciona con las metáforas o la geometría. Porque tengamos en cuenta que la geometría no es en sí el universo, esos triángulos que yo les mostré ahí, fue una forma que nosotros hacemos para tratar de comprender cómo funciona el espacio. Entonces generamos esos modelos. Pero además de eso, ya cuando superamos esto y salimos de aquí, vemos lo que es en sí la luz, lo que Sócrates, lo que Platón llamaba la noesis, o el conocimiento, hipótesis e intelección. Y ante la hipótesis de la intelección, entonces ahora sí, vamos al asunto, que ya me demoré mucho en otras cosas. Entonces, esto se entiende trabajando en ello, hay que trabajar, hay que ponerlo a suministrar la que lo hice. Es este. Entonces, chan, 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 chan. Bien. Aquí, bueno, está una discusión, pero aquí esto lo puse acá para un apunte de, bueno, de lo que pasó pues con la pelea entre Gottfried Leibniz y Cauchy. Y Cauchy, que es como el que establece, no sé si se acuerdan del colegio también, y en la universidad, sobre el tema de los límites. El concepto de límite, de límite de un valor cuando x tiende a. Entonces resulta que eso nos habla de resolver un problema tratando de hallar un área o una curva o una función, tomando una porción de esa y diciendo lo que nos interesa está entre este punto y en este punto. Exactamente dónde, no sabemos y no nos interesa porque pues nunca vamos a llegar ahí, pero por lo menos sabemos que aquí hay un límite que nos dice hasta dónde está la cosa, ¿no? Que es como el método de, voy a mover esto de acá, que es como ese tema de esta área, ¿no? Aquí tenemos un área y, pero aquí habla de la monadología, pero si me extiendo mucho, si me voy para allá, lo que nos interesa ahorita es el análisis infinitesimal, el cómo se describe una función a partir de esto. Entonces aquí habla, por ejemplo, de un área, ¿no? Un área que si la vemos, su lado es 2, ¿cierto? Que que aquí lo se describe como X, ¿no? Pero aquí lo pone como un valor X, pero sabemos que es 2.
Aquí estamos utilizando modelos y esto es una metáfora. Aquí estamos conscientes de eso. No estamos como matemáticos formales dándole una realidad a esto como si el universo se tratara de dibujar cuadrados y esto, sino que estamos tratando de hacer una idea que nos permita comprender cómo funciona esto de allí. Luego resulta que nosotros queremos conocer una porción de esa área. Perdón. Bien. Entonces, pues, es que las cámaras... Okay. Entonces acá viene esta área que está aquí, que es esta misma área que está sombreada. Y esa área me agrega una suma, ¿no? El área sabemos que si es x, el área es x al cuadrado, ¿no? X por x al cuadrado. Y acá, pues bueno, está la proporción de la espiral ortosimilar, pero digamos, partimos de esta idea de aquí. Si nosotros tenemos la noción de que está x, y a ese x, para poder, digamos, entender, comprender cómo funciona este tema de analizar la forma de cambio de una función, lo que nosotros hacemos es que tomamos una porción que conozcamos y agregamos para luego restarla, y una vez que la restamos, tenemos el valor infinitesimal que queremos hallar. Si yo lo digo así, la reacción va a ser como la que tomó el arzobispo de Berkeley cuando dijo, Leibniz es un charlatán, ¿qué está diciendo? O sea, ¿para qué nos dice que tomemos algo, lo pongamos y luego lo quitemos y que con eso vamos a hallar algo? O sea, ¿a qué se refiere con eso? O sea, ¿para qué tomar una cosa que luego la va a quitar? O sea, ¿eso qué sentido tiene? Entonces... Es como este juego, Oscar, tú allá jugaban este juego que, bueno, aquí en México es bien conocido con los niños y los sorprendes con eso, pero es, piensa el número, Oscar. Ok, súmale. Sí, 5. Súmale Lo 5. pienso, perdón, ya, lo pensé. No, no debes de decirlo, tienes que solo pensar. Ok, voy a pensar otro, ya. Y ese es el juego, ¿no? De como Sí. nos enseñan esto, de piensa un número. Ahora no me lo digas porque pues ese es el truco que yo no lo voy a saber y yo lo voy a adivinar. Entonces, Sí. ahora súmale 10. Entonces, uno hace para una operación que al final de 0. Sí, entonces Sí, dices, exacto. bueno, es más divertido así como, y súmale tanto, y ahora quítale el número que pensaste y te queda tal número. Y es, Ajá. wow, es verdad, ¿no? Te consuelo si quita el número que pensaste, ya el que no se fija, Quítale el número que pensaste que yo y te Entonces, resulta bueno, es así un poco como parece como charlatanería, ¿no? Sí. Pero, Bueno, solo quería recordar ese juego. pero aquí hay una cuestión. Digamos, no nos vayamos tanto, por cuestión de tiempo, no nos vayamos tanto a esto, pero sí, para comprender a qué se refería, vámonos más por este lado. Esto yo sé que se parece complicado, pero fíjese que esa de aquí es la curva catenaria. Entonces, todos por favor con su curva catenaria, vamos a hacer un experimento. Yo sé que en este momento están, bueno, está Humberto y está Nelly que están acompañados. No sé si, bueno, allí tienen la curva y quiero que hagan un experimento que es muy sencillo, muy sencillo. Tienen la curva y ven que la curva, traten por ejemplo de tomar esos puntos de donde está la tensión de la curva y traten de no modificarlo, sino que la curva se mantenga como en ese punto. Esa curva naturalmente se genera y está por todas partes. Ahora, mi pregunta es lo siguiente. Antes de que lo hagan, teniendo esa curva así, si yo, por ejemplo, decidiera tomar la curva desde cualquier otro punto de la curva, eliminando la parte que resté, la curva que desde donde yo la sostengo cambiaría. No sé si es clara mi pregunta. Es decir, tienen la curva de esta forma y tienen la curva, van a contar cuántos clips hay ahí. Eso se me ocurre más sencillo. ¿Cuántos clips tienen en su cadena cada uno? 13, mira, 6 el de abajo, 1 abajo y 6 a cada lado. En cada arco, sí, simétrico. 13. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, es que ahí necesitaríamos como la ayuda de dónde colgarlo.
Bueno, ahí hay unas fotografías que nos ayudan con esa idea, pero digamos que ustedes pudieran, si lo sostienen así, digamos, sostener en cierto punto de donde está sostenido ese clip y soltar el resto de la curva. Por ejemplo, si lo tienen así, fíjense, sostenerlo ya no de la parte más alta, sino de la mitad de ese clip central que decía. Así, por ejemplo, lo que está haciendo Carolina. Perfecto. Entonces, restó una porción de la curva y fíjense que el resto de la curva conserva su forma, sin importar de que yo le quite una porción de la cadena. Sí. Ahí está lo que hizo Mauricio también. Tienes que mantener la tensión, claro, tienes que mantener la tensión equivalente que había, aplicarla. Entonces, claro. Mira. Una pregunta, Hugo, ¿tú a qué te dedicas? Soy ingeniero Ah, y también estudio matemáticas, ¿eh? Ahora estoy haciendo la carrera de matemáticas, con lo cual estoy muy ok. contaminado por Cochi y toda esta gente, ¿eh? También, o sea que ya... Vale, sí. Hay hubo unos golpes. Uy. Sí. No Sí, me pero toques bueno, a mí. me gusta el pensamiento también, o sea, llevo ya mucho tiempo pues, leyendo a Larousse y realmente, sinceramente también digo que se me han rebajado un poco las... Yo antes las matemáticas las tenía como una especie de conocimiento, pues de, Sí. digamos, como que raspan la verdad, ¿no? Sin embargo, ya Ujú. ya me he bajado, ¿eh? Ya no te creas que... Porque ya estoy viendo muchas fallas dentro de la estructura cerrada, lógica, axiomática, ¿no? Sí. Exacto. Sí, hay unos estrellados. Yo, por ejemplo, cuando salí del colegio, yo era, o sea, la preparatoria, como le digan en cada país, yo era un admirador número uno de Newton. Yo decía, este señor era muy señor del universo, lo conoce todo, y ya la excepción luego fue Dura, junto con otros personajes. Pero bueno, tenemos la curva y sí, fíjense que la curva ya lo pueden experimentar ustedes mismos. Es como si cada porción de la cadena le interesa muy poco si yo voy quitando pedazos de la cadena con un punto de tensión. Quítame un pedazo de la cadena que el resto de la cadena va a conservar esa curva que tenía antes. Y ahí lo que sería interesante sería que pensáramos en un método, o sea, porque la idea no es replicar el experimento tal como lo hicieron los muchachos de Los Ángeles, sino que también nosotros hagamos el proceso dentro de nuestra propia mente, hagamos las mismas preguntas y que cada uno responda y dé respuestas de sí mismo, porque lo que la mente hace es espectacular, porque puede que ustedes lleguen al mismo principio, y es lo que comentaba Gabriel ahorita. Ustedes van a llegar a las mismas conclusiones a las que llegó Leibniz haciendo los mismos experimentos fundamentales. Y así es como, tanto en el siglo XVIII como ahora, esos principios son exactamente los mismos. Es una verdad que se puede conocer. Es el principio de proporcionalidad que ha existido y que rige el universo desde que existe. Ya hasta que deje de existir. Si es que eso va a pasar. Entonces, vieron por ejemplo esa característica de la catenaria. Resulta que asimismo, con esa metodología, vemos por ejemplo que aquí se forma la catenaria y tiene una relación intrínseca con la curva logarítmica. Esta parte es la parte ya matemática que si quieren ya después la podríamos analizar, pero lo que nos interesa ahora es la relación de esto con el libro, el artículo de Lin de los próximos 50 años de la Tierra. Así que para no ramificarme demasiado, voy a hablar sobre alguien a quien Lin insistió mucho que debíamos estudiar, que es el señor Benjamin Franklin. ¿Por qué? Porque Benjamin Franklin era una persona ejemplo de esa moral histórica que se requiere. Estamos hablando de la persona que, este dibujo que está aquí me gustó muchísimo porque encuadra lo que es Franklin. Allí en el suelo ven que hay como una botella, ¿cierto? ¿Conocen esa botella, ingeniero? Esa botella, no, francamente no. Mira. ¿Ingeniería No, de qué, no. perdón? Sé que se No hace un lo voy experimento, a... es el Es que experimento sí, del pararrayos, ¿no? Pero la botella, la verdad, no me había fijado. yo nada más conozco las botellas de la Corona. Sirven. Una de esas puede servir para el experimento, con un corcho. El corcho de la botella de vino, también, la botella de vino como tal, se puede construir tal cual, con el corcho. Y será genial que la construyeron. ¿Por qué? Porque con esto Benjamin Franklin fue la primera persona, no Tesla, que comprendió la electricidad, la corriente alterna.
y comprendió qué es en sí la electricidad y cómo funcionan las cargas y cómo funcionan los átomos. El átomo, como se le conoce ahora, el de los electrones. Y lo hizo ¿cómo? Con una serie de experimentos que hizo, estudiando qué ocurría. O sea, él veía los rayos y decía, ¿qué rayos es eso? Ah, machista. Pero él veía los rayos y decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál es la naturaleza de esa cosa? ¿Cómo funciona? ¿Por qué golpea la Tierra? ¿Qué tiene que pasar para que golpee la Tierra? ¿Por qué pasa eso? Y yo quiero comprender qué es lo que ocurre allí. Así que a Franklin, fíjese lo que hace con la historia, ¿no? O sea, Franklin dicen que, no, Franklin es famoso porque le va a una cometa para, no sé, querer electrocutarse. No sé, nunca dicen por qué lo hacía. Y es más, nunca dicen el detalle fundamental que es el hecho de cómo sostenían la cometa. Esa historia nunca la cuentan. Pero lo que cuentan es que Franklin, sí, Franklin, obviamente, lo que hizo históricamente también se cuenta mal, pero que también es importantísimo, ¿no? Que es el tema de Franklin. Para ponerlo en el contexto del artículo también, Franklin era una persona que organizó, él teniendo ya más de 70 años, organizó un grupo de jóvenes. Él fue el Sócrates de la América del siglo XVIII. Organizó un grupo de jóvenes y les dijo, mira, las cosas como están, tenemos un Pericles, tenemos un tirano que está haciendo las cosas muy mal, nos está fastidiando como ciudadanos, está pasando por encima de nuestra humanidad y tenemos que hacer algo. Así que los padres fundadores, George Washington, Alexander Hamilton, John Jay, Madison, todos ellos, entre paréntesis podemos poner a Jefferson, que eso es una historia aparte. Pero en sí los padres fundadores se formaron en la escuela en la que está involucrado también Leibniz aquí, porque Leibniz tenía correspondencia directa con Franklin. Ellos dos se carpeaban, tenían una correspondencia y hablaban acerca de los problemas de lo que era la justicia, lo que era la sociedad y lo que era la economía. Leibniz escribe un documento que se llama Sociedad de Economía. Y en ese aborda el tema de lo que es también la tecnología y otras cosas, porque pues Leibniz habla de la economía como una ciencia, porque la economía es una ciencia, y la política también. Y en ese sentido decían, bueno, como científicos nos preguntamos cuál es la mejor forma, desde el sentido moral, en la que una sociedad debe funcionar y en la que puede progresar. Si eres economista, ¿cuál es el problema de un economista? Si el biólogo estudia la materia viviente, el geólogo la tierra, el economista, ¿cuál es el objeto de estudio? Es que si tiene una cantidad de población, el objetivo del economista competente es cómo hacer para que esa cantidad de población por metro cuadrado, hablando en términos de la economía de la Roche, cómo esa cantidad de población tiene una óptima calidad de vida físicamente. Es el concepto de economía física que Leibniz funda allí, que se aplicó con Jean-Baptiste Colbert en Francia, que fue quien gobernó porque pues el rey Sol era en el sentido griego de la palabra, era un imbécil, sin ánimo de ofender. Pero, y el bastón de ese imbécil, era, en el sentido griego, era Jean-Baptiste Colbert. Y Jean-Baptiste Colbert forma lo que se conoce como el colbertismo, que luego ya se cimenta en lo que es las bases de la economía física, del sistema americano de economía política. Franklin es quien encabeza ese proceso en los estados, en lo que luego serían los Estados Unidos, en las primeras 13 colonias, y forma un documento que se llama El Federalista, que lo escribían, que eran los estudios políticos económicos de Alexander Hamilton, John Jay y Madison. James Madison. Entonces ellos escriben este documento y después donde al mismo tiempo que sacaban artículos sobre esto, Benjamin Franklin tenía una correspondencia con el señor que se llama Peter Collison, y con Peter Collison pues Franklin es donde publica su método. El método de análisis infinitesimal sobre lo que ocurre en la materia para que las cargas se desplacen y qué es la electricidad. Y qué es lo que tiene, y cuáles son las características de la materia para que la electricidad funcione. ¿Y qué es en sí la electricidad?
Hablaba Entonces, de cargas ya en el siglo XVII. sí. Bueno, él lo llamaba, él no lo llamaba cargas, pero él tenía un nombre para eso, lo llamaba el efluvio. Si miramos en las cartas de Concebía Franklin, una especie de partículas allí, ¿no? O algo. sí. Y de hecho, él lo llamaba, él tenía bueno, él cuando en las cartas que él establece, él lo llama lo que son las cargas, él hablaba de una carga positiva y una carga negativa. Entonces, para que nos demos cuenta de dónde viene realmente el asunto de la polaridad y todo esto, de comprender cómo funciona. Siglo XVIII, me he ido un siglo atrás, el XVIII. Ajá, exactamente. Entonces, y Franklin ya decía, bueno, fue tanto lo que avanzó con eso, que luego ya pudo decir, ya comprendo tanto como, ¿qué rayos es eso? Que ya puedo hacer un aparato aquí que me dice cuándo va a llover. Porque esto, o sea, la forma como se comunicaban las cargas en la atmósfera podía hacer que se moviera un aparato, que era un detector, decía, cuando esto se empieza a mover es porque hay una turbulencia de cargas que me dice a mí a qué distancia se encuentra una nube y a cuándo puede empezar a llover. Claro. ¿En qué libro de texto aparece eso? ¿Por qué no se nos cuenta de eso? Pues en Aquí ninguno. no, aquí no lo he visto, la verdad. Se pierde mucho, como que se queda mucho conocimiento por el camino, ¿eh? O sea, se nos queda mucho por el camino, ¿no? Ahí, Exacto. en fin, pues, o sea... Y ahí es donde, Oye, y ahí en la literatura que dejó Benjamin Franklin, nunca habló de cómo se podía conservar o guardar la energía, la electricidad. absolutamente, es precisamente la botellita que está ahí. Ah, Porque Franklin dijo, si yo quiero estudiar un rayo, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero estudiar un conejo, ¿qué tengo que hacer? Atraparlo claro. primero, ¿no? Él dijo, bueno, voy a atrapar un rayo. El pararrayos es el resultado, precisamente, porque dicen, ¿quién fue Benjamin Franklin? Benjamin Franklin fue un señor de no sé qué, que estuvo en la batalla de independencia de los Estados Unidos y que inventó el pararrayos. Ya. Y bueno, ¿y para qué? O sea, el que quería, los rayos ya caen solos. O sea, ¿cuál es el sentido de inventar un pararrayos? Rayos ya caen solos. Oye, qué interesante, porque en realidad lo importante no es el cometa, sino la botella que nadie ve. Claro. Exactamente, por eso es que Qué me encanta esta imagen. interesante, ¿no? Es otra vez... no Sí, sé, pues esta ni parte. idea, ¿eh? Yo esa botella has preguntado por ella, sinceramente me había pasado, la foto es muy conocida, pero por el pararrayos, pero la botella, francamente, Todos pensando, es una cerveza que se llevó para... Es una corona. no Es se llega a una leer Corona, corona. ¿no? Hay escrito ahí. Me gusta mucho esta, Oscar, para llevarla al despliegue, así como, wow, sí, el cometa, pero ¿y la botella? ¿Qué es lo importante aquí? Y hay que construirla. ¿Y saben lo Entonces, complicado que es construirla? ¿Pero Ahí qué van dices? ¿Cómo? ¿Qué dices? O sea, ¿vemos lo que quieren que veamos o qué? Sí, ahí es donde viene el asunto moral. Porque ustedes dicen, bueno, Y de sí, método, estamos hablando de ciencia, pero sí. ¿por qué me está hablando de moralidad? ¿Por qué? Porque pues aquí es donde nos damos cuenta, ¿ven? Y por qué está por el ejemplo que siempre uso es por qué está traducido a español toda la obra Ah, sí. de este señor está en español, pero de Kepler solamente hay 2 libros de todo lo que escribió, Y de aparte óptica. argentinos y aparte escasos. ¿Sí? Entonces, y de esto sí encontramos todo, pero por más que uno mira, estudia a este señor, y lo digo con propiedad porque uno hace la tarea. Bueno, ¿dónde está la explicación de Newton de la ley de gravitación universal? No, Spoiler, no está, cero, no explica no nada. está, No no explica está. nada, es un místico ahí tremendo, Newton, o sea, con la ciencia a distancia. Sí, Y esas cartas le de entraban las ideas por Platón. Bluetooth. Oscar, Entonces, vamos pero, a ay, seguir perdón, me cerrando. estoy dispersando. No, está bien, vamos bien. Es que esto está muy bien todo, pero No es el rey, vamos a Newton. O sea, nos a quedó que Newton, dejar sobre todo picado. los ingenieros, nos lo venden como la gran referencia del inventor del universo, poco menos, ¿no? Que es, El marco de oro, sí. tiene muy buen marketing, la verdad, ¿no? Eso es lo que tiene. Entonces, a eso voy. ¿Por qué nos dicen que este señor era un genio?
pues bueno, como matemático, sí, mi respeto, será muy buen matemático, pero ese es precisamente el problema. Y recordamos esa parte que cuando hablamos de que una persona es excelente matemático, como el máster que les contaba la vez pasada, ya se vuelve más en un caso como de problema mental, ¿no? Porque cuando pretendes razonar todo con la pura matemática, o sea, yo te puedo presentar los estados financieros perfectos de una empresa que no existe. Claro. Esa es la matemática pura. A ver, yo un matiz solo, y soy muy breve, porque es que esto, pero ya habrá tiempo de abundar más, porque es una cuestión, yo estoy mucho dando vueltas a esto, porque la matemática, a ver, la matemática es potente en el sistema cerrado, axiomático. Pero claro, el problema es cuáles son esos axiomas, ¿no? Entonces, si hay axiomas bien definidos, está muy bien aplicar la matemática y resultados potentes, pero la cuestión es que la matemática a veces te lleva a los absurdos porque no tiene ni pies ni cabeza lo que planteamos. Entonces hay que ir a un envolvente mucho mayor, ¿no? O sea, que es para ver si aplica o no aplica. Exactamente. Entonces, Bueno, sí, y el solenoide que está ahí, el solenoide de Ampère. bueno, ahí Ampère. discrepo con Hugo, Ah, ok. porque Escuchamos. sí, y bueno, solo para dejarle que cerremos, si te parece, Oscar, y por Bueno. nada más anunciar que la próxima reunión seguimos con la lectura del documento, que vamos en la mitad del documento de Listo. La Tierra en los próximos 50 años. Y solo brevemente que en realidad no se trata de solo un acomodo o sea, la matemática no es el problema en realidad, porque la matemática es el lenguaje que nos permite esa transmisión después de haber trabajado con el principio. Es esa sombra del principio, igual que la geometría. Por ejemplo, cuando se hace el trabajo de la catenaria, o cuando se hizo, por ejemplo, lo de Kepler, que estuvimos trabajando con los sólidos platónicos, o Kepler trabaja los sólidos para demostrar que la distancia que hay entre los planetas. Descubres un principio y después requieres un lenguaje que comunique ese principio. Y normalmente, si es un nuevo principio, que es una no voy a decir paradoja, sino una anomalía, entre comillas, porque probablemente no sea una anomalía, sino más bien es el sistema el que no encaja, el sistema de axiomas y postulados, pero si hay un nuevo principio, requieres un lenguaje diferente o con una nueva cualidad al anterior que pueda explicar ese nuevo descubrimiento. Y esto, un documento que ayuda mucho y que de verdad es muy ad hoc a la clase que hemos estado dando, que justo estoy trabajando, bueno, leyendo solamente, es este documento de LaRouche que se llama Límites espaciales atemporales en Leibniz. Aquí, este documento, LaRouche lo dedica, así es, dedicado totalmente a qué pasa con este tema de axiomas, postulados, principios, y cuál es el problema con la geometría euclidiana. Es pero lo vamos a mandar ahí por PDF para que lo podamos revisar y comentarlo, ¿vale? Si les parece bien. Ahí aborda el análisis hitos, por qué es que las matemáticas, como se enseñan, son un problema que mata absolutamente la creatividad del individuo, pero que no están conectadas, pues, al principio. No están conectadas a un respaldo, es solo la sombra de la caverna de Platón, pero nos estamos perdiendo lo que genera esa sombra. Bueno, solamente esa Que genera la sombra. Esa es la... Sí. Ya discutiremos más porque es un tema, la verdad, sí, es de calado, es de calado, esta relación de las matemáticas con la realidad, etcétera, o sea... Como dicen en España, eso tiene tela. Sí, porque, por ejemplo, gracias a estos modelos matemáticos tenemos la famosa Ley General de Cambio Climático. Es decir, con modelos tú puedes hacer lo que quieras y decir lo que quieras. Puedes decir que lo que cambia el clima de la Tierra es el CO2 y lo demuestran las matemáticas. ¿Y eso es verdad? No lo es. Pero, a ver, pero hay la crítica no son las matemáticas, ¿eh? Las matemáticas te demuestran lo que quieras también. Pero hay la crítica es a los modelos que han construido. Digo yo, creo yo, ¿eh?
Pero además también es como la parte de la inteligencia artificial, que si uno a final de cuentas estudia qué es lo que hace una computadora, no es más que hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, esto de lo del machine learning y la AI, pues a final de cuentas son estadísticas que va almacenando una computadora y que va tomando los datos de lo que la gente está haciendo y que posteriormente lo que deduce o lo que concluye es que pues todas las gentes deben de estar haciendo lo mismo cuando eso en realidad no debería de ser, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, todo esto lo que hacen es más bien utilizar la probabilidad estadística, que quizá a lo mejor esté equivocado, pero para mí es de la matemática un poquito de los tontos, ¿no? Porque con Total. la probabilidad y la estadística, pues puede decir medias verdades o medias mentiras, o total falsedades o total verdades, ¿no? Hay un ejemplo de eso, o sea, el 98% de la población sabe que las estadísticas son falsas. Sí, pero la cuestión es, son falsas, claro, pero son falsas porque manipulan los datos o son falsas porque la estadística, que yo creo que es donde va la RUS. La RUS va a la raíz, o sea, le pega al método de la estadística como tal, mientras que yo, por ejemplo, no soy tan Sí. radical. Yo digo, no, la estadística puede llevar a ciertas verdades que hay que saber también poner en su contexto, pero la trampa está en los datos, la trampa está en cómo sesgan. Es decir, porque también te da muchos elementos para hacer trampa, ¿no? El juego estadístico. La trampa está en el concepto de nicho y la muestra. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, vamos a hacer un estudio sobre qué tan estudiados son, a ver, piensen ustedes digamos, no sé, yo hablo de Colombia, ¿no? Pero yo sé que cada país tiene su región, donde la gente tiene su, por cultura, como dinámica, tiene sus problemitas, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero establecer qué tan rumberos son los colombianos. Un ejemplo así bien popular, bien llano. Quiero estadísticamente establecer qué tan rumberos son los colombianos, así que entrevisté a 50 barranquilleros sobre qué tanto les gusta la fiesta. Entonces, y lo cierro, ¿no? Entonces, a partir de esto, fui a Colombia, tomé una muestra de 50 personas de una región del país y así establecí la conducta cultural de todos los colombianos. El asunto, el fraude está en eso, en el método. El método lo determina todo. Y bueno, y tampoco está, o sea, tampoco se basa en la cantidad de muestras. O sea, es que, bueno, este tema, y ya, ¿por qué teníamos que meter este tema al final, verdad? Pero es el tema que ya no nos deja terminar la reunión. Hay que seguirlo, porque Sí. es como Kepler. O sea, cuando Kepler toma su trabajo, era un chavo de 20, cuando empieza el 26 años, un chavo de 26 años, que estaba conociendo lo revolucionario que era en ese tiempo Copérnico, ¿no? Que se lo muestra su maestro Maslin, y entonces en ese tiempo era Copérnico, pero nadie tenía, bueno, nadie se atrevía a defender a Copérnico, ni el propio Galileo, que era un joven de 36 años, tampoco lo hacía. Entonces Kepler logra ubicar que realmente el método de Copérnico era correcto, pero tenía muchas fallas también. Y él refuta también el trabajo de Copérnico, y él tiene un método, pero sí utiliza las observaciones de Tycho Brahe. Y él reconoce, es que Sí. Tycho Brahe tenía dinero, o sea, esto es súper importante, es un chavo de 26 años que estudiaba gracias a que Dios existe, pero en realidad no tenía opción, o sea, él era pobre, más pobre que los laruchos. Entonces, cuando él toma el trabajo de Tycho Brahe, él plantea, es que ¿dónde estaba la capacidad de observación más importante en esa época? El observatorio más importante que se tenía estaba con Tycho. Entonces, hace las observaciones y fue el grande pleito, cuando Kepler las puede obtener, Sí. es un elemento importante, pero no fue el método.
Y hasta se plantea, ¿no? Bueno, Tycho se quedó ciego, y eso es el cuidado, con los matemáticos, con los que les gusta la estadística, porque Tycho Brahe se quedó ciego, buscando lo que no estaba en los números. No me asustes, no me asustes, me estás dando miedo. Cuidado, yo no digo nada, no, vos estoy Voy a diciendo, cambiar de libros aquí. cuidados con los matemáticos y estadistas que Sí, no. buscan en los números y en su método lo que jamás van a encontrar, porque otra vez, y vuelve este trabajo de Kepler, nunca jamás la estadística y ese método va a poder mostrar lo que la mente es la única que puede hacer, tenga un dato, tenga dos. Kepler ubica, y el propio Gauss, yo eso no lo he trabajado, pero me impresiona, con 2 puntos de observación completa la órbita. Dos, ¿no? Entonces, este es un tema así que, más que polémico, es un tema básico de lo que estamos hablando. Y yo pienso que dejémoslo abierto, si ustedes están de acuerdo, dejemos abierta esta polémica, esta charla, para seguirlo en las lecturas. Les repito también, les recuerdo que el domingo vamos a estar ahí en este despliegue con un taller de Kepler, ahí por el centro. Mándenme WhatsApp, porfa, los que estén interesados también en participar. Y sigamos, ese es el tema, seguir entrando en este corazón de las ideas como método. Y si nos mueven más todavía, y bueno. Sí, si me permites. Una preguntita, porque es relacionado es mostrar por qué Larouche decidió adoptar el método de cálculo de Leibniz y no el método estadístico engañoso de esa contemporánea, porque él lo había podido seguir también. ¿Por qué qué lo llevó a él a definirse sobre el método de Leibniz? Porque eso era el que andaba en boga, era el de Newton y el de los mentirosos, sí, los médicos. ¿Por qué él decidió? A ver, ¿qué lo llevó a él a eso? ¿Por qué? En la economía física él ha desarrollado muchos avances. Esa es mi pregunta. Sí. Creo tener una muy buena respuesta para eso. Larouche primero decide elegir, estudiar y profundizar el método de Leibniz por 2 razones. Porque los hechos históricos que él tuvo que vivir demostraron que Newton estaba absolutamente equivocado. Me corregía Hugo, pero el programa Apolo demostró que Newton estaba más equivocado que quién sabe qué. Y precisamente tuvieron que desechar toda esa matemática porque no servía para algo que se saliera de la Tierra. Y para empezar por ahí. Segundo, que ya yendo al asunto en esencia, el señor Larouche, digamos, es una persona que en su sentido moral dice, a mí no me sirve algo que no comprendo y no me sirve algo que no sea verdad. Si a mí me dan algo que está diseñado para que yo no lo comprenda, pero lo repita, sería inmoral que yo se lo repita a otras personas sabiendo que yo no lo conozco. Pero si yo me adentro algo, lo comprendo y sé que funciona y me sirve para desarrollar un método para exitosamente pronosticar lo que está ocurriendo en la economía, o sea, tiene una aplicación real que genera cambios, que transforma, que me convierte en un ser humano creativo, eficiente, entonces sé que ese método funciona. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues, además que, por otro lado, mencionas de la economía física, el método de Leibniz es físico, el método de Newton es aritmético, el método de Newton es de tablero, mientras que Leibniz habla del infinitesimal físico. Y un ejemplo de alguien que, además del señor Larouche, que habló del infinitesimal de Leibniz, es el señor José María Ampère. Eso que ven ahí, el solenoide de Ampère, si ustedes lo ven, ustedes tienen, eso es una bobina, ¿cierto? Pero ese es el modelo atómico de Ampère.
Oscar, voy a Y entonces, solo observar porque sí. me está indicando Zoom que va a cerrar la reunión, no sé por qué, pero no quisiera que se Ah, quede ok. la grabación. Déjame solo hacer algo, Listo. voy a grabar ya de... déjame nada más para que la...